Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio de nueva ley de protección de datos. Está preparado el sector público. Estamos muy contentos de tenerlos aquí hoy día con nosotros. Este es el sexto evento de la Semana de Transformación Digital, que estamos muy contentos de poder de haber logrado hacer y con tan buenos patrocinadores. Tenemos, ¿no es cierto?, el patrocinio de la Secretaría de Gobierno Digital, del Laboratorio de Gobierno, del Servicio Civil y de la AMUCH, y eso nos ha ayudado a que muchas personas se enteren y hemos tenido asistencias récord, así que estamos muy contentos y contentas con esta semana. Y quería agradecer en particular a Carlo Benussi y Juan Ignacio Alarcón, que hoy día nos acompañan en este conversatorio. Ambos son profesores de nuestro curso de Ley de Protección de Datos Personales en el sector público, pero ambos también son funcionarios públicos. Eh, Juan Ignacio se acaba de ir a la ANSI, ¿no es cierto? Como director fiscal o de director de la división jurídica, el cargo formal, Así es, jefe de la división jurídica. jefe de la división jurídica, y Carlo Benussi lleva tiempo en el Consejo para la Transparencia, pero recientemente, bueno, quizás ya hace unos varios meses nos dirá, fue nombrado delegado de protección de datos del Consejo para la Transparencia. Yo creo que es la primera persona en el Estado que recibió ese cargo, al menos que tú sepas de otra persona que lo recibió antes que tú, Carlos. No sé. Ya. Entonces, bueno, ambos son funcionarios públicos, están viviendo desde dos frentes diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de la implementación de la ley de protección de datos? Son ambos profes de nuestro curso, y eso también les da ahí una visión bien interesante. Entonces vamos a conversar, ¿no es cierto?, sobre el tema. ¿Estamos preparados o no en el sector público para la implementación de la ley? Agradecemos ahí a todos los que se conectaron. Si quieren prender las cámaras también, muy bienvenidos. Vamos a tener espacio para hacer preguntas, así que las pueden ir dejando en el chat, y después cuando yo como moderadora dé un espacio, pueden obviamente también hablar, hacer las preguntas en vivo. Yo me presento, soy María Paz Hermosilla, yo soy directora del GobLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno, que está liderando esta semana de la transformación digital. eh, bueno, muy contenta de tenerlos todos acá. Vamos a partir entonces primero preguntándole a los dos, a Juan Ignacio y a Carlos, ¿qué aspectos o medidas destacan ustedes de la nueva ley en relación con lo que había, ¿cierto? Con la ley 19.628 del año 99. ¿Qué es lo nuevo que trae esta reforma? Bueno, Juan Eh, Ignacio, adelante. Perfecto. A ver, quizás lo primero, bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto, un agrado siempre compartir en las actividades de la Semana de Transformación Digital y compartir además espacio con Carlos. Eh, Creo que en líneas generales podríamos decirte que no hay cierto dobles lecturas en el sentido de que esto es un avance importante en nuestra legislación, que la nueva normativa de alguna forma sube el estándar en un nivel muy superlativo, es un avance importantísimo. No solo en temas de datos, diría yo, como en general uno podría decir que esto es un avance en materia de derechos de las personas en entornos digitales. Aquí siempre nosotros hablamos del ecosistema digital y cómo en el fondo la ley de protección de datos personales eh, entra a formar parte de este ecosistema, ¿cierto? Donde ya está, por un lado, la ley marco de ciberseguridad, donde está también la ley de delito informático, donde está, en fin, estamos en un árbol de normativa que se llama ecosistema digital y los derechos de las personas ahí y cómo se protegen esos derechos se ve muy robustecido con esta nueva normativa. De un salto, digamos, que era muy esperado y muy grande. Ahora, ¿por qué es tan esperado y por qué nuestra normativa no estaba al día? La verdad que éramos pioneros en Latinoamérica en estas materias. Nosotros, como ustedes saben, tenemos una ley que era del año 99, pero que sin embargo el devenir, digamos, tecnológico hizo que esta ley quedara obsoleta al poco tiempo. Eh, y que en el fondo la nueva normativa viene a saldar una deuda que tenía el Estado hace mucho tiempo con esto, en esta materia en particular. Y podríamos pensar que, ya que como focalizando un poco la pregunta en el sector público, esto ha generado muchas
áreas grises o brechas interpretativas de alguna forma. Y esto los organismos públicos, aquí ya vemos, entiendo la audiencia, muchos funcionarios, por lo general intentamos suplir esas brechas interpretativas o esas zonas grises, ¿cierto? Con convenios de colaboración, con protocolos, oficios, lo que en muchos casos redundaba en mayor burocracia, por cierto, pero era porque no teníamos una ley con conceptos claros respecto a las obligaciones que nosotros como organismos públicos teníamos. Entonces yo creo que el primer avance que yo destacaría de esta nueva normativa tiene que ver con esa focalización de claridad en las obligaciones que tienen los órganos públicos como sujetos obligados. Por otro lado está la creación, por cierto, de una institucionalidad nueva, de la Agencia de Protección de Datos, que ahí Carlos puede explayarse más respecto de la importancia que es tener una agencia y un organismo autónomo que se dedique, ¿cierto?, a la instalación de una política pública de esta envergadura, pensando en lo que ha hecho el Consejo para la Transparencia en materia de acceso a la información pública. Y creo que esas dos vertientes en las cuales el sector público participa de esta nueva normativa, como la institucionalidad por una parte y como sujeto obligado por otra, son avances muy significativos que presenta la nueva normativa. Súper. Entonces, claridad en la obligación de los funcionarios y una institucionalidad nueva, dos aspectos muy importantes. Carlos, ¿qué destacas tú de la nueva ley? Además Eh, de... no, yo concuerdo mucho con lo que señala Juan Ignacio, partiendo de la base de que en el sector público, y yo creo que aquí todos vamos a coincidir, la aproximación a esta normativa tampoco se tiene que dar en silos. Entendemos que todos estamos hoy día en este ecosistema que señala Juan Ignacio, eh, en donde la ley de protección de datos y la implementación va a tener que conversar con lo que hagamos en transformación digital, ¿cierto? En lo que vamos a hacer con ciberseguridad, con lo que ya estamos haciendo hace 15 años con la ley de transparencia, y eventualmente con una ley de inteligencia artificial u otros desarrollos normativos, ¿cierto? Entonces, hay que poner las cosas también en un contexto y no mirar esto solamente como el instrumento, porque todos sabemos que en el día a día, en el ámbito administrativo, tenemos que ir interpretando las normas, bueno, en su conjunto, ¿cierto? Si no, no podría funcionar de otra forma. Eso es lo primero. Y lo segundo, sobre algún aspecto relevante que yo creo que podríamos nosotros destacar de la ley, definitivamente es la agencia. Yo creo que ese es el punto central de esta de esta modificación sustantiva que se hizo a la 19.628. Y esta nueva ley no sería lo mismo sin la existencia de la agencia, esta agencia que se plantea como un organismo de autonomía legal, con diversas atribuciones, con procedimientos administrativos especiales establecidos en la ley, y con un control judicial asignado a las Cortes de Apelaciones. Es sin duda, yo creo que el avance más sustantivo que tenemos y un poco la gran deficiencia que ha tenido la ley que tenemos vigente hasta ahora y que va a estar vigente hasta diciembre del próximo año. Entonces, yo destacaría ese punto y tal como dice Juan Ignacio, haciendo el símil con el Consejo para la Transparencia, yo personalmente, no sé qué piensan ustedes, pero atribuyo gran parte del éxito de la transparencia, del avance de la transparencia pública en Chile, precisamente por la existencia de este órgano autónomo que es el Consejo para la Transparencia. Entonces, de alguna manera, yo veo lo mismo en esta normativa, que la agencia va a ser el principal impulsor, la principal llave que va a generar este cambio relevante bueno, que va a requerir modificaciones muy profunda y sobre todo, bueno, en el sector público y en el sector privado, a nivel cultural, a nivel de proceso, a niveles tecnológicos. Eh, pero ese yo creo que es el principal factor que yo veo en esta nueva ley. Ahí, y haciendo el símil con el Consejo, yo siento que esta nueva ley, o sea, no siento, pero en el fondo, con este organismo garante, uno va a poder como ciudadano ejercer sus derechos de una manera mucho más simple, ¿no es cierto? Va a poder reclamar ante la agencia, como uno hace amparos ante el Consejo, ¿no es cierto? O reclamos ante el Consejo, y no va a tener que contratar un abogado para ir a tribunales como tenía que haberlo hecho un habeas data en la ley, en la ley actual. Entonces, al facilitar el ejercicio, ¿no es cierto?, del derecho,
un poco como las solicitudes de transparencia, cuando no te responden, vas y reclamas administrativamente. Eso cambia un poco el paradigma. Ahora, habiendo sido encargada de transparencia, yo diría que otra cosa que ayudó a implementar la ley de transparencia fue el hecho de que hubieran sanción, o sea, hubiera posible sanción al jefe de servicio, ¿ya? O sea, era muy útil el que efectivamente era más fácil reclamar, ¿no es cierto? Se reclamaba administrativamente ante un consejo, pero también estaba el tema de la sanción al jefe de servicio. Y yo fui encargada de transparencia en el MOP y era como, esto era un tema importante, o sea, uno tenía que cumplir porque en el fondo si no al jefe le puede afectar directamente, ¿no es cierto? ¿Cómo quedó la parte para las personas que no conocen más tanto de la nueva ley? ¿Cómo quedó el tema de las sanciones para el sector público? Eh, Ahí si quieres yo parto, Juan Ignacio. Em, sí, María, efectivamente, bueno, parte del empuje que tiene la ley de transparencia y de alguna manera, entre comillas, el garrote que tiene, como dices tú, un incentivo importante es precisamente el esquema de sanciones que tiene, ¿no? Y una fórmula que usa el Consejo y que una capacidad que ha venido instalando y ha venido fortaleciendo eh, su unidad de sumario precisamente para fiscalizar e incentivar el cumplimiento. Y como tú bien señalas, en la nueva ley de protección de datos efectivamente viene un sistema similar respecto al sector público, donde la agencia va a poder sancionar a los jefes de servicio con porcentaje de su remuneración en caso de infracción, lo cual definitivamente pone como en una situación paralela al sistema que tiene la ley de transparencia, lo cual a mí me parece correcto, porque al final del día ese para uno que está en una institución pública o para todo en el Estado, eso va a ser un elemento importante que va a empujar la implementación, de hecho. Eh, eh, pero yo creo que también, bueno, incluso si no me equivoco, bueno, el porcentaje de remuneración puede incluso llegar al 50%, al duplo en caso de afectación a datos sensibles, incluso suspensión en el cargo. Entonces son sanciones bastante robustas y que yo creo que la agencia va a tener que utilizar con debida precaución y siendo muy deferentes también con sus contrapartes institucionales en el sector público, ¿cierto? Y luego, una cosa bien interesante es que la nueva ley también contempla una regulación o una responsabilidad específica para el funcionario involucrado en la infracción. Y eso ya empieza a competirnos a todos que no tenemos la calidad de jefes de servicio, porque a la hora que la agencia detecte la infracción, va a poder requerir a Contraloría iniciar un sumario administrativo que puede llegar a la destitución. Si es que la infracción está asociada a la infracción gravísima, si no me equivoco, ahí lo que hace el legislador es asociarlo a una infracción grave a la probidad administrativa. Entonces, si uno después va al estatuto administrativo, dentro del catálogo de sanciones está la destitución, lo cual obviamente no deja de ser menor porque básicamente todos en un servicio público, todos los funcionarios en alguna u otra de sus gestiones puede llegar a toparse con datos personales, ¿cierto? Puede llegar a gestionarlos, tratarlos, guardarlos, etcétera, etcétera. Entonces, el alcance que puede tener eso es mucho mayor. No sé ahí, Juan Ignacio, que si quieres complementar, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo efectivamente creo que el régimen sancionatorio de la nueva normativa es también uno de los pilares y que uno podría considerar como grandes avances, eh, pensando en las deficiencias que tenía que tiene todavía la ley actual. Eh, Sobre todo porque en el fondo hay, estoy ya pensando en el sector privado, ¿cierto? El sector público, como bien decía Carlos, tiene sanciones bastante severas que tienen que ver con respuesta al jefe de servicio y también con el funcionario a cargo que no tiene la calidad de jefe de servicio, pero que puede ser también objeto de un sumario, sujeto de un sumario. En el ámbito privado, donde no está quizás este deber que tienen los órganos públicos, digamos, porque ahí uno podría observar esta tensión que tienen los órganos públicos en relación a este desafío de la protección de datos personales, que por una parte tienen que ser eficientes, tienen que cumplir estos criterios de eficiencia, de eficacia en su labor, y en su labor tratan datos.
y tienen por otro lado, ¿cierto?, esta protección de datos personales, estos nuevos deberes que impone la normativa, y está esta tensión. Los órganos privados, digamos, los entes privados no tienen esta tensión, y su incentivo a cumplir o no la normativa tiene que ver con las sanciones finalmente. Entonces, ahí la ley se preocupó mucho de primero de enumerar y catalogar una serie de tipos de infracciones, hay 30 tipos más o menos, y tres tipologías de esos tipos que reconocen, ¿cierto? Infracciones leves, gravísimas, graves, y a cada una de ellas también asociados a multas, y multas que no son menores, digamos, que van desde los, si no me equivoco, las leves son hasta 5.000 UTM, hasta 15.000 son reincidentes, pero en el caso de las gravísimas puede llegar hasta 60.000 unidades tributarias mensuales en el caso de los reincidentes. Entonces son sanciones importantes, que de alguna forma lo que buscan es incentivar el cumplimiento, cuidar un debido proceso, porque efectivamente aquí hay que resguardar de que quien infringe y se comprueba efectivamente que hay una infracción, tenga una sanción, y que esa sanción sea también proporcional al objeto jurídico que estamos protegiendo, digamos. Pero creo que la nueva normativa tiene la virtud de equiparar las sanciones entre el ámbito público y privado, en el sentido de cumplir en ambos planos con el fin que se ha propuesto de incentivar el cumplimiento de la normativa. De otra forma quedaría, como ha pasado con muchas, y como pasaba con esta actual, digamos, como letra muerta y como una declaración de buenas intenciones, pero que finalmente no existía el incentivo para cumplir. Sobre todo porque además, y aquí voy a hablar de otra cosa, perdón, pero porque además, ya que estamos haciendo el paralelo constantemente con el Consejo para la Transparencia, pues me parece que es un súper como modelo en términos de institucionalidad. El acceso a la información pública sí tenía una cierta demanda ciudadana, ¿no? O sea, era súper claro que efectivamente aquí había una rendición de cuentas que realizar de cara a la ciudadanía, y la transparencia ayudaba a eso, a que todos pudiéramos conocer cómo el Estado realizaba sus tareas, ¿cierto? De qué forma, con qué recursos, etcétera. En el caso de los datos personales, pareciera que no es todavía una demanda tan ciudadana o tan sentido, tan concientizada en la ciudadanía. Entonces cuesta mucho más hacer el enroque, y por eso es tan necesario el tema de las sanciones y el régimen sancionatorio como tan robusto e importante, eh, porque todavía hay mucha labor que hacer a nivel de concientización, de educación, de capacitación, de entender la importancia de tener control sobre los datos personales, en el fondo, y que no da lo mismo dar el root en cualquier minuto solamente por un descuento en la farmacia o en el supermercado de turno, sino que eso tiene consecuencias, digamos, y esa concientización, como todavía nos falta por ese lado, me parece que el régimen sancionatorio adquiere mayor relevancia, y en eso creo que lo que impone la nueva normativa es un plus importante. Súper. Hay una pregunta, Ricardo, ¿es sobre el tema que están hablando recién o es una aclaración de lo que recién se dijo? Porque si no, teníamos ahí Sí, o es algo diferente. precisamente en relación a lo que estaban comentando. ¿Ya? No, ¿Y te puedes quería... presentar? Sí, mi nombre es Ricardo Troncoso Oviedo, soy abogado y estoy como hace un año metido en este mundo asociado a Ley de Protección de Datos Personales. Participo en la asociación gremial, así que estaba participando en eso. Y no, me quedo dando vuelta el tema de la sanción que se podría aplicar al jefe de servicio en caso de incumplimiento. Como no está específicamente señalado en la ley, no logré captar cuál sería el instrumento que vendría a establecerse para efecto de generar sanciones para el jefe de servicio, porque acá se habla que la sanción es eh, para el responsable del tratamiento, pero el responsable acá es el organismo derechamente. El jefe de servicio de su bolsillo no va a sacar el dinero para pagar la multa. Si alguno de dos quiere comentar eso. Sí, claro. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Eh, no, no, efectivamente, no sé si te entiende bien, pero efectivamente la ley establece expresamente que la sanción en el ámbito de los organismos públicos es aplicable a un porcentaje de la remuneración del jefe superior del servicio, ¿cierto? Por ejemplo, llevándonos
al caso eh, más local que tengo, que es el Consejo para la Transparencia. El jefe superior del servicio del Consejo para la Transparencia es el director general. En ese caso, si el Consejo tuviera, o sea, la agencia detectara una infracción a la nueva ley y quisiera sancionar, la sanción que podría aplicar tendría que ser un porcentaje de la remuneración al jefe superior del servicio, o sea, al director general. Entonces, cada organismo tiene un jefe superior del servicio, ¿cierto? Eh, ese es a quien designa la ley para sancionar. Aquí no aplican las multas, por ejemplo, que señalaba Juan Ignacio, que en el caso del sector privado aplican estas multas millonarias. Acá el incentivo, tal cual como hoy día ya ocurre con la ley de transparencia, el Consejo para la Transparencia hoy día sanciona, por ejemplo, ha sancionado alcaldes u otras autoridades, subsecretarios, por denegación infundada a información pública, con un porcentaje de la remuneración, ¿entiendes? Entonces, así es como está construido. No sé si te queda más claro. Sí, me parece que quedó súper, bueno, que yo lo entendí, y vamos a seguir con otras preguntas bien importantes para entender cómo va el avance de esto. ¿Cuál es la base de cultura de protección de datos en el sector público, creen ustedes? ¿Cómo han visto ustedes la cultura, tanto en su experiencia funcionaria como también haciendo clase en estos temas? Eh, a ver, me pasan dos cosas. Uno que, claro, trabajando dentro del sector público, eh, y por eso hablaba de la atención que tienen los órganos públicos, porque efectivamente los órganos públicos tratan muchos datos eh, como parte de sus labores habituales. Eh, hay comunicación de datos, hay transferencia de datos, no necesariamente siempre formalizada o en los términos que establece la normativa, eh, pero parte de la gestión pública involucra el tratamiento de datos de forma muy, muy significativa. Eh, y creo que hoy, si bien no hay quizás una concientización a nivel normativo tanto de cuáles son los deberes que se deben cumplir, hoy por la Instrucción 28, en diciembre del próximo año por la nueva normativa, eh, sí hay resguardos en algunos de los aspectos, por lo menos, que la misma comisión de implementación, vamos a hablar quizás más adelante de eso, porque creo que es importante, se ha preocupado de señalar como parte de la implementación, que son las medidas de seguridad. Creo que en ese aspecto quizás ha habido mayor desarrollo, como mencionaba en los órganos públicos, no tanto a nivel de sentir que estamos cumpliendo con la normativa que exige medidas de seguridad respecto de los datos personales, pero sí porque es información sensible. Hay una concientización de aquí, sobre todo en ciertos organismos que quizás les toca tratar datos especialmente sensibles, pensando por ejemplo en organismos que tienen que ver con niñez, o con aspectos donde pareciera más evidente la calidad del dato o la característica de ese dato, pero a nivel de medidas de seguridad, no tanto de concientización de que efectivamente hay que una normativa de cumplir, hay ciertos principios, y hay otros principios que, por ejemplo, la nueva ley de protección de datos, eh, como saben, es muy rica en principios y tiene un catálogo súper claro y los define, pero hay ciertos principios que exige solamente al sector público o tienen directa relación con el sector público. Y esos principios en general, nosotros como organismos públicos los cumplimos, eh, pero porque es parte de nuestra gestión, que son, por ejemplo, el de coordinación, el de eficiencia y el de probidad, y que son principios que están arraigados en la función pública como tal, pero que ahora tienen una relevancia distinta porque se relaciona con la protección de datos personales. De no pedir, por ejemplo, la misma información cuando ya la ha solicitado otro organismo público, cierta interoperabilidad, cierta coherencia entre los mismos organismos públicos, y el principio de probidad que es parte del ABC, digamos, de la cultura funcionaria, de mostrar un comportamiento funcionario, ¿cierto?, intachable, que con preeminencia del interés general por sobre el particular. Creo que a ese nivel hay concientización, pero es porque coinciden ciertos principios con lo que es la función pública en sí misma. Eh, Todavía me parece que falta mucho más en relación a la temática misma de protección de datos personales y las obligaciones que la ley le impone al órgano público como sujeto obligado. Eh,
como la creación, por ejemplo, el caso de Carlos, que es delegado de protección de datos, o tener una política interna de protección de datos personales, o la creación de comités, que también lo sugiere la Comisión de Implementación, donde participen otras instancias. Creo que hasta el minuto solamente ha estado, como les decía, anclado en el cumplimiento que da, no sé, la unidad de tecnología o los TI de cada organismo público, con la medida de seguridad que tienen respecto a la información, pero no de la calidad de los datos personales, de su importancia y de por qué la normativa prescribe ciertas obligaciones al respecto. Perfecto. Carlos, ¿tienes algo para complementar en esto de cómo está la cultura de protección de datos del sector público? Sí, no, muy interesante lo que señala Juan Ignacio. Efectivamente, hay hartos matices para poder dar algún atisbo de respuesta sobre eso, porque es una pregunta bien complicada. Y yo, o sea, lo primero que creo que es relevante recordar es que cuando uno habla del sector público, habla de instituciones con distinto nivel de madurez. Y es una cuestión que al menos en la implementación que se diseñó para la ley de transformación digital, se tuvo en cuenta, ¿cierto? Porque hubieron tres grupos con una gradualidad de las distintas materias que ellos tenían que ir implementando, entendiendo de base que, por ejemplo, municipalidades pequeñas, con menos recursos, menos desarrollo tecnológico, técnico, requerían más tiempo para poder subirse a este tema. Entonces, eso es una mirada que, por ejemplo, la ley de protección de datos no incluyó o no ha incluido hasta ahora. Quizás la agencia podría tomar algo de eso, y sería muy apropiado que lo haga, porque en el sector público, como dice Juan Ignacio, hay distintos actores con distinta sofisticación, y por lo tanto yo creo que la cultura que hay eh, es heterogénea, ¿me entiendes? Sí, Definitivamente es heterogénea. Em, así es. eso por un lado. Y lo otro, bueno, yo creo que, igual como dice Juan Ignacio, tiendo a pensar que hay como un cierto nivel básico de cultura en el sector público. Y yo creo que han habido varios factores que han contribuido a eso, tanto los principios generales de la administración, la labor que ha hecho Gobierno Digital, por un lado, la misma labor que ha hecho el Consejo para la Transparencia en su rol. De fortalecer algunos, no sé, las causales de reserva, el principio de divisibilidad, también la realización de capacitaciones. Entonces, los funcionarios ya tienen ciertas nociones para poder aproximarse a esto. O sea, yo pienso que no parten de cero. Ahora bien, la nueva ley, obviamente que trae muchas complejidades adicionales, nuevos principios, nuevos detalles que hay que abordar, y por lo tanto ahora la bajada va a tener que ser mucho más acuciosa, y ahí el nivel se va a tener que subir superlativamente. Pero yo creo que hay algo ya sobre lo que se puede construir, sin perjuicio de que, si me preguntan, yo creo que la agencia debería adoptar ya un esquema de gradualidad, teniendo presente de que el sector público es un sector heterogéneo. No son todas las instituciones iguales. Eso. Uh, Ese enfoque de gradualidad es bien interesante, es verdad que la ley de transformación lo tiene y no está en esta ley. Eh, ah, Vamos a hablar un poco de cómo avanza la implementación de la ley. Ahí un eje clave, ¿no es cierto?, fue que la SECPRES convocó a una comisión asesora ministerial, eh, y que ha ido como movilizando y creando hitos, ¿no es cierto?, de divulgación, de opinión, de recomendaciones al mismo gobierno. ¿Cómo han visto ustedes ese trabajo, ese proceso? Yo creo que efectivamente ha sido un impulso muy importante. Esto para los que no lo saben, esto viene de junio, me parece, este año, ¿cierto? El decreto que crea la Comisión de Implementación, y que es una comisión en el fondo que nace para asesorar justamente a SECPRES, que es el ministerio encargado de la tramitación legislativa del proyecto de ley, en cuáles son las recomendaciones para efectos de una mejor implementación de la nueva normativa, que como ustedes saben entra en vigencia en diciembre del próximo año, eh, como las acciones que sean necesarias para la adecuación, ¿cierto? Si hay que adecuar normativamente algo, si hay que hacer alguna modificación a nivel como reglamentario, de que hay que preocuparse, porque por una parte efectivamente entra en vigencia una nueva normativa, pero por otra parte, además, entra en vigencia una nueva institucionalidad, la que hemos hecho mención, que es la agencia, y eso requiere de muchísimo trabajo, no solo reglamentario, sino también administrativo, presupuestario,
Y a mí me toca verlo ahora en la Agencia, por ejemplo, Nacional de Ciberseguridad, que ya lleva casi un año, comenzó a funcionar en enero de este año, pero todavía estamos en el rodaje y en paralelo con muchas obligaciones que cumplir. Ustedes saben que hace poco tuvimos el listado de los operadores de importancia vital, preliminar, luego viene el definitivo, obligaciones que impone la ley y en paralelo formarnos como institución y Sí, sacar los concursos para los nuevos cargos y así es. organigrama. Entonces, mucha pega. Y lo que ha hecho la comisión hasta el minuto, como bien señala María Paz, eh, es elaborar informes temáticos de aspectos que ellos consideran que hay que poner ojo o hay que anticiparse lo más posible. De hecho, en estos tres informes, que creo que he sacado tres hasta el minuto, ¿no? De esos tres, dos han sido exclusivamente dedicados al sector público. Lo que no es menor en cuanto a las urgencias también que se ha propuesto la misma agencia o que ha detectado esta comisión, perdón, como urgentes. Sector público como institucionalidad nueva, porque hay un informe dedicado exclusivamente a la agencia, y sector público como sujeto obligado, que es el tercer informe, donde están una serie de obligaciones que se recomienda implementar con anticipación en cada organismo público como sujeto obligado a la nueva ley. Y creo que ha sido un trabajo muy enriquecedor. eh, o sea, yo por lo menos que he leído los informes y he leído también las presentaciones que se han hecho, porque hubo también una convocatoria a la sociedad civil y al sector público y sector privado para que hagan presentaciones ante la comisión. El debate que se ha dado de los temas que han surgido es muy interesante. Eh, pero por otro lado también está el riesgo, y eso es una alerta que me imagino los comisionados también tienen muy presente, de en este afán, digamos, de ir anticipándose, caer de repente en algunas recomendaciones que pueden ser de rebote exclusivo de la agencia, que se va a constituir recién el próximo año, eh, o adelantar ciertos debates que le van a corresponder directamente a la agencia. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en la transferencia internacional de datos y en las cláusulas contractuales que el ministro de la Comisión, en el segundo informe, por ejemplo, sugirió cláusulas tipo, ¿no? ¿Ya? Que hiciera el Ministerio de Economía. Y ahí uno puede preguntarse si aquí nos estamos quizás eh, pisando un poco los talones, digamos, porque son competencias que le corresponderán a la agencia en su minuto, pero cómo podemos, por otro lado, adelantarnos a esos debates. Yo creo que es una tensión de la Comisión en general, eh, pero creo que por lo menos en lo que atañe al sector público, eh, creo que ha hecho una muy buena labor. Ojalá tuviera también estos ecos, porque lo que uno tiene con estas comisiones es que al final hay una asesoría súper completa, detallada, técnica, pero también pasa por una decisión y voluntad política. Exactamente. O sea, de hecho, el primer informe habla precisamente de esas falencias a nivel institucional, por ejemplo, de presupuesto, de tiempos, de plazo. Pero creo que alguien tiene que decirlo y creo que la comisión ha sido muy valiente en poner esos temas sobre la mesa. Carlos, de hecho, bueno, yo que he estado en varias comisiones asesoras, a veces al final uno se frustra harto porque hace un trabajo, como tú dices, muy serio, técnico, de mucha inversión de tiempo y no necesariamente hay una influencia después de eso, y eso es pura decisión política, a veces también contingencias políticas. Eh, Carlos, Sí, yo creo que el trabajo que ha hecho la comisión es valioso, es muy necesario, eh, y yo creo que los informes que ha sacado sin duda son y han sido un aporte eh, para preparar esta implementación, ¿cierto? Ahí, bueno, para hacer el disclaimer, el Consejo participó en estas audiencias públicas hace un par de semanas y presentó sus puntos de vista a esta comisión. Entregó una minuta que es pública, que está dentro del listado de minutas públicas que se pueden acceder por si a alguien le interesa. Y ahí se señalaron algunos puntos generales relevantes fundamentalmente para el sector público como sujeto obligado y para la coordinación institucional entre estas dos entidades, un poco aproximándose a eso, pero en el entendido también de que la comisión no es la agencia, entonces hay que tener bien, no perder eso, no confundirse, porque tienen roles distintos, efectivamente. Y yo creo que ahí tomando el punto que señala Juan Ignacio, lo importante, viéndolo desde afuera, es que las decisiones que se tomen, creo yo, a partir de las recomendaciones de la comisión asesora sean debidamente pensadas para que precisamente el día de mañana
esto no vaya a generar un perjuicio mayor que el de simplemente haber esperado que la agencia tomara una determinación final y vinculante, ¿cierto? Porque lo que no queremos es que se tomen decisiones apresuradas hoy día y que después la agencia cambie el criterio y entre medio las distintas empresas, los distintos organismos vayan adaptando, vayan sacando licitaciones con nuevas cláusulas, vayan firmando convenios. Entonces, yo creo que ahí eh, es un trabajo importante en que la ansiedad que yo creo que todos los que trabajan y que están revisando este tema en el día a día no nos gane, eh, porque las definiciones que tiene que hacer la agencia son decisiones, o sea, son definiciones que también tienen que ser muy bien pensadas, tienen que requerir un estudio técnico importante, entonces eso también se tiene que complementar. Y por último, solamente, bueno, el tercer informe, como dice Juan Ignacio, efectivamente la comisión ha dado recomendaciones al sector público que yo los invito a revisarlas porque a mí me parece muy pertinente eh, para partir como algunos lineamientos básicos para poder aproximarse a la implementación. Por ejemplo, nombrar un delegado de protección de datos, partir con una política, eh, cuestiones que me hacen mucho sentido eh, y que, bueno, eventualmente podemos discutir un poquito más adelante. Hablemos de este tema de la creación de la nueva agencia. Ujú. Entiendo que la ley habla de que se tenía que crear como en octubre, ¿no?, del próximo año, o un par de meses antes del inicio. Eh, Efectivamente, es un proceso complejísimo crear un servicio público. Yo estuve en la parte de la creación del Ministerio de Energía, ¿ya? Me tocó desde buscar oficinas para las Ceremis, ver la compra de los autos, la contratación de las secretarias, de los primeros profesionales, o sea, desde la establección de la línea base del PMG, o sea, olvídate, yo viví eso. Así que, y eso no es nada de lo que ustedes decían, las determinaciones, ¿no es cierto? O sea, como la bajada de la ley, con toda la facultad normativa que tiene, eso es solo lo administrativo. Entonces, en verdad es un proceso gigante. ¿Cómo ven que está avanzando ese proceso? Yo creo que ese capítulo o ese informe de la comisión es bastante certero, porque, como bien mencionaba Carlos, hay ciertas funciones que solo le competen a la agencia, como órgano regulador y como eh, implementador de esta normativa. Y, y para no adelantarnos a lo que va a ser, para que otro organismo, digamos, no realice con anterioridad lo que le corresponde por competencia a la agencia, lo importante es que la agencia se adelante finalmente en su trabajo de preparación a las directrices que va a dictar una vez que la ley entre en vigencia. Y para eso, lo que ha dicho la Comisión de Implementación, y que yo tiendo a coincidir, es que efectivamente el dejar para octubre con el nombramiento recién de los consejeros, para efectos de que comience a funcionar la agencia, 2 meses antes de que entre en vigencia la ley, parece un tiempo muy acotado. Y la comisión ahí ha dicho que ojalá, hasta a más tardar en junio del próximo año, se instale ya la agencia. Se nombra a los consejeros, ¿cierto? Que es la instancia, como ustedes saben, superior de este organismo. Y además un staff administrativo que, bueno, la ley de presupuesto nos dio mucho espacio para dotación. Creo que hay alrededor de 19 20 personas contempladas para la agencia en general. Eh, ¿Y por qué es importante esto? Porque en el fondo hay muchas obligaciones que la agencia va a tener que, por ley, le van a, le van a competir desde el día uno de que esto esté en vigencia, de las cuales no se va a poder excusar, en el fondo. Y hay un principio, ¿cierto?, dentro de la organización pública de la excusabilidad de las atribuciones de competencias legales que no tiene, facultades legales que no tiene, como organismo público. Y si uno no tiene este trabajo previo, si no está el staff administrativo instalado, si no hay un estudio de la normativa, si no está un consejo directivo instalado con anterioridad, de verdad que va a ser muy difícil o no visualizo cómo van a poder responder a solicitudes que comiencen desde el día uno a llegar a la agencia. Entonces creo que ese llamado que hace la comisión a que se adelante la implementación es muy importante. Y en segundo lugar, es muy importante también otro llamado que hace la Comisión respecto de fortalecer la estructura institucional. No solamente adelantemos la entrada en funcionamiento de la agencia, sino que también preocupémonos de fortalecerla. Y esto a nivel de recursos humanos, ¿cierto?, de dotación y a nivel de presupuesto. Ahí la Comisión ha hecho mucho hincapié en que en el estudio comparado de otros entes reguladores relativamente nuevos en nuestra administración, como la CNF,
la fiscalización económica u otros. El nivel de remuneraciones, por ejemplo, el consejo directivo, eh, es bastante menor en el caso de la agencia. Y con eso considerando que aquí se va a exigir exclusividad, ¿cierto?, de las labores de los consejeros, pareciera que es un incentivo poco llamativo para que los mejores profesionales postulen estos cargos, o eventualmente las personas con mayor expertise en el área sean finalmente las que dirijan este nuevo organismo. Entonces, esas dos cosas, tanto adelantar el funcionamiento de la agencia como también dotarla de mayor presupuesto y dotación, me parece que son temas súper importantes, sobre todo por una labor esencial de la agencia que puede ejercerla con anterioridad a su entrada en vigencia, al vigencia de la ley, que es la labor de promoción de la protección de datos personales. Y ahí el Consejo Consejo para la Transparencia, este es como un conversatorio de homenaje al Consejo, pero creo que el Consejo tiene una labor tremenda a nivel de capacitación y de concientización de la cultura de la transparencia en el sector público, y creo que eso sí se puede hacer con anterioridad que la ley entre en vigencia por parte de la agencia, que es una de sus funciones y que me parece fundamental justamente por lo que conversamos al inicio, de la falta de concientización en la ciudadanía de este tema y de la importancia que tiene. eh, poder realizar ese rol de promoción con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa. En el chat hay algunas preguntas respecto de, em, por ejemplo, Cristian plantea de que en conversación con una institución que maneja datos por postulaciones de subsidio, hablando sobre el tema, me decían, no nos afecta porque nosotros usamos los datos que nos da el registro civil, no los generamos nosotros, lo cual me pareció raro no considerar que deben hacer algo. Y luego alguien complementa diciendo como algo similar de que, ¿qué pasa si en el fondo los datos personales no los recolecté yo, sino que estoy tratando los datos personales que recolectó otro servicio? Según lo que yo entiendo, da lo mismo de dónde vengan los datos. Todos debemos tratar los datos personales como datos personales, y con las medidas de resguardo que establece la ley, independiente de que yo no los recolecté y que me llegaron por un convenio o por la razón que fuera, ¿no es cierto? O sea, eso es, yo creo que es bien importante enfatizar ese tema. Cualquier dato personal que esté en manos de un organismo público va a tener que ser tratado de acuerdo a las reglas de la nueva ley, por lo tanto la ley les va a afectar, ¿o no? No, absolutamente, sí. Efectivamente, la definición de tratamiento y luego hay un artículo específico de comunicaciones y sesiones de datos entre los organismos públicos, aplican plenamente y cualquier acceso, recolección que tú eh, tomes de otro organismo, definitivamente lo tienes que tratar en base a las disposiciones de la ley. Eh, mm, sí, sí, de todas maneras. Solamente para complementar lo que señalaba Juan Ignacio sobre la agencia, sí, ahí ¿Ya? concuerdo también. Es bastante evidente, yo creo que aquí hay bastante acuerdo en que la agencia necesita la musculatura necesaria para poder dar el ancho, porque es una normativa muy exigente y que aplica a una cantidad de sujetos obligados extraordinariamente alta. Y yo creo que si esos 20 funcionarios, más o menos, o 30 que están contemplados, no suben, eh, n- no va a funcionar la institucionalidad y eso en definitiva va a impactar el adecuado cumplimiento de la ley y por consecuencia la protección eh, de datos personales de la ciudadanía, ¿cierto? Que es lo que no queremos. Entonces, el problema es que esto hoy día se cruza con una situación país en donde contemplar más presupuesto, adelantar la creación de una agencia, eh, eh, llamar a tener más funcionarios y profesionales calificados en esta nueva agencia no parece que sea algo tan sencillo, ¿cierto? Mm. Quizás en otras circunstancias podría ser, pero el problema es que justo se juntaron estas dos cosas. Además, tenemos un cambio de gobierno. Entonces, hay otros elementos también. Solamente para ponerlo como ejemplo, cada vez que hay cambio de gobierno, el Consejo se preocupa de que los nuevos enlaces que van llegando, que pueden ser nuevas contrataciones, nuevos funcionarios, se vayan adecuando también desde lo más básico de la ley de transparencia, ¿me entiendes? Porque sabe que hay un movimiento en el Ejecutivo y por lo tanto hay que apuntalar, no puedes llegar con los últimos temas si no tienes cubierto la base, ¿cierto? Entonces,
hay hartas consideraciones adicionales que hacer, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Si la agencia se queda como está ahora, probablemente esto en algún momento se va a tener que abordar y corregir. Considerando que estamos como cerca del final, que- quiero hablar de este tema, y acaso muchos funcionarios públicos. ¿Qué es la base de lo que tiene que estar haciendo los organismos públicos ahora para implementar la ley? Eh, Así como si tuvieran que escoger, bueno, algo esbozaron, pero quizás me gustaría que lo resumiéramos porque es importante que todos se queden con, ¿no es cierto?, qué debiera estar haciendo yo en mi servicio, bueno, si tengo un rol en la implementación de la ley, ¿no es cierto?, pero qué debiera estar haciendo en mi servicio ahora para implementar la ley. A ver, yo creo que hay varias cosas, pero creo que si uno pudiera establecer cierto nivel de criticidad y cuál sería la prioridad, yo creo que primero es un levantamiento general de cuáles son los tratamientos de datos que tenemos, son los datos personales que trata finalmente el organismo público. Eso ayudaría a despejar efectivamente ciertas preguntas. em, y ahí la Comisión de Implementación ha hablado de estos registros de actividades de tratamiento, estos RAT. Creo que eso debiera ser lo primero, porque permite Eso identificar es cuáles son como, los procesos. eso es un inventario de los tratamientos, las cosas que yo hago sobre los datos personales, ¿no es cierto? Exacto. Es Los como RAT. Ya. identificar cuáles son los tratamientos que yo hago, cuáles son los datos Mm, personales que tengo finalmente en mi mm, poder como organismo público y lo estoy tratando, con mm, qué finalidades, cuáles son las bases de sí. licitud que yo invoco para ese tratamiento, Mm. los destinatarios de esos datos, transferencias Es internacionales. un Un catastro con catastro, características exactamente. específicas, digamos. Yo creo que eso es Ya, básico, porque ya, también nos va a dar luces de la magnitud efectivamente de cómo podemos también, porque eso va aparejado del cumplimiento, el nivel de cumplimiento que vamos a tener respecto de las otras medidas en el fondo. ya, Creo que eso es lo primero y, por cierto, el tener una persona encargada que nosotros podamos responsabilizar, pero también que nos ayude a coordinar con la agencia una vez que entre en funcionamiento. Las principales dudas que hay a partir de este catastro, y que es evidentemente el delegado de protección de datos. Yo sé que para organismos públicos es también un añadido más u otra obligación extra. Ya tienen un enlace de transparencia, tienen un contacto con la agencia de ciberseguridad, pero en el fondo es importante que haya una persona responsable, porque sabemos que aquí esto no es solo de tecnología de información por las medidas de seguridad, no es solo jurídica, el área jurídica la que tiene que hacerse cargo por normativa, tampoco es solamente el área del negocio que se preocupa, digamos, de cada organismo público, de ver la política pública en particular, sino que es una conjunción de áreas y tiene que haber una persona a cargo que pueda, de alguna forma, jinetear el cumplimiento, ¿cierto?, de la obligación. Entonces, yo diría que este catastro previo, este registro de la actividad de tratamiento y el nombramiento de un delegado debería ser lo básico. ya. Y luego yo pondría como Dejémoslo hasta ahí para que Carlos es pueda orden, sí, para que Carlos complementar. complemente, sí. Son dos obligaciones esenciales. No, no, estaba muy atento escuchando, me parece que tiene toda la razón Juan Ignacio. Efectivamente, hay que partir identificando lo que uno tiene, porque si no, difícilmente va a saber respecto de qué tiene que cumplir la ley. O sea, si no tienes identificados los datos que trata, el día de mañana no puedes cumplir tus obligaciones de transparencia e información, el principio de transparencia e información, ¿cierto? Si no tienes identificados los datos que tratas, tampoco vas a poder responder al ejercicio de derechos ARCO. Entonces, esa sola consecuencia de no tener al menos un catastro interno básico de cuáles son los datos, dónde están, quiénes los tratan, cuáles son las bases, te genera hartos impactos después para otras obligaciones asociadas. Eso es lo primero. Y lo segundo, efectivamente, yo creo que lo ideal sería que los organismos busquen internamente generar una cierta orgánica, asignar determinadas funciones en uno u más funcionarios que de alguna manera se encarguen de este proceso de implementación. Y acá solamente va a ser el tema, esto lo conversamos en el curso siempre, pero hoy día el nombramiento del delegado de protección de datos tiene que venir con un asterisco, porque el delegado de protección de datos no, o sea, si se va a nombrar un delegado de protección de datos hoy por hoy, probablemente ese delegado de protección de datos no va a tener que cumplir las funciones que señala la ley, sino que va a tener un rol importante en la implementación,
en la generación de los instrumentos de política, de revisión con la gente de tecnología, que es algo previo pero necesario, pero que es distinto del rol general o que todos conocemos del delegado, que es un rol asesor, de supervisión interna, ¿cierto? De contacto con los titulares, de contacto con la agencia, que eso ya yo lo veo como, como una etapa ya posterior. Entonces es importante tener eso presente porque no es llegar y nombrar un delegado y decirle, oye, acá están tus funciones, porque en realidad tienen que adecuarse a lo que tengan en la institución. El rol hoy día, yo me imagino que estamos todos en eso, va a ser de implementación. Y ideal que el delegado tampoco esté solo, que haya un equipo asociado de apoyo de otras jefaturas relevantes que también se sientan parte del proceso. Porque acá, si se le asigna a una sola persona, que mueva el buque a la protección de datos, cuando la protección de datos permea en cada uno de los procesos, difícilmente se va a poder generar un cambio relevante en prácticas, por ejemplo, que llevan de igual forma por 10, 20 años en las instituciones. Difícil que un solo delegado tenga algún impacto real en eso, ¿cierto? Entonces, eh, eso como medidas iniciales puedo comentar por mi lado. Juan Ignacio, no sé si quieres cerrar con alguna otra idea respecto Sí, de... pero solamente complementar lo que decía Carlos, porque en este impulso por unir o hacer una política más transversal de protección de datos en los organismos públicos, esto, si bien está la figura del delegado y remarcamos la importancia de que sea una persona que efectivamente, como decía Carlos, en la primera etapa va a estar implementando esta ley y luego va a tener las obligaciones quizás más de asesoramiento más clásicas, es importante que haya un buen equipo. Y ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, esto no puede estar solo el delegado, si bien es el responsable, y ojalá que ese equipo sea lo más multidisciplinario que se pueda, en el sentido de que pueda abarcar distintas áreas del organismo público. Yo creo que es básico para que aquí haya una cultura de protección de datos personales en la institución pública, que es un poco lo que hablamos al principio. Por eso estoy como cerrando con eso, porque creo que eh, para que eso se dé, tienen que estar todas las áreas representadas de alguna forma en este equipo, o comité, digamos, de aplicación o de implementación de la ley de protección de datos en el organismo público. Y ojalá que estén, a lo menos, yo diría, la gente de los TI o la gente más de informática que esté a cargo de las medidas de seguridad más a caballo, ¿cierto? Y en complemento de normas asociadas a medidas de seguridad del área jurídica, pero también del negocio mismo. Nosotros tenemos muchos organismos públicos que celebran convenios, que tienen programas, ¿cierto? Con la ciudadanía de intervención directa, donde hay mucho tratamiento de datos, que todos estén conscientes de cuáles son las medidas que estamos adoptando como institución pública. Creo que es súper importante. Eso más quería sumar, como que ese equipo que está asesorando, que está apoyando al delegado, sea lo más multidisciplinario en el sentido de incluir distintas áreas de la institución pública y que esto se vea como un esfuerzo institucional transversal y no solo de un área en específico, que es lo que, aquí haciendo el mea culpa, nos pasa mucho en los organismos públicos, ¿cierto? Que la división jurídica tiene sus propias metas, la DAF tiene sus metas, la división del negocio tiene las suyas. Esto es algo que si no lo adoptamos de manera transversal en la institución, no va a funcionar. Y eso es importante tener conciencia en esta etapa previa en la que estamos. Es un buen punto. Hay, claro, uno quizás podría pensar que los convenios de desempeño colectivo, por ejemplo, algún directivo público podría poner este tema y que todas las áreas tuvieran algún compromiso, ¿no es cierto?, relacionado con, por ejemplo, el cumplimiento de algún plan de implementación de la ley, pero que muchos tienen compromiso. De hecho, hay servicios públicos donde hay una fuerte cultura de protección de datos. Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Evaluación Social, ¿no es cierto?, que administra el registro, el INE. O sea, esos son servicios donde el negocio tiene muy claro de que los datos, o sea, hay una cultura fuerte de protección de datos en esos servicios porque el negocio mismo siempre ha sido tratar datos personales o incluso sensibles, ¿no es cierto? O el tema del secreto estadístico. Así que, bueno, hay alguna muñequeo. Yo veo que quizás los convenios de desempeño colectivo podrían ser un espacio interno, pero efectivamente, al final, la prioridad del directivo, y claro, y como muchos directivos van a cambiar, también ahí yo creo que se va a ver afectado este tema por el cambio de gobierno, ¿no? Y lo que venga en el nuevo gobierno. Em, María estamos, Paz, ¿sí? una última cosita solamente para como aviso para todos que estamos interesados en esto.
en la ley de reajuste del sector público, o sea, no. En la ley de presupuesto que se aprobó ahora, o sea, que ya está terminando la tramitación, en la ley de presupuesto 2026, en la partida 22 de la SECPRES se estableció un deber de información a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre las medidas tendientes a implementar la nueva ley de protección de datos dentro de los organismos del Estado. Así que ese va a ser un deber de información de la SECPRES durante el próximo año, que se va a estar generando información respecto de la implementación que va a tener que comunicar a la Comisión Mixta de Presupuesto. Ah, ya. Eso es interesante tenerlo ahí. Bueno, hay una última, a ver, contarles a todos los que están escuchando que desde la UAI sabemos que una de las necesidades importantes que tiene el sector público es de capacitación. Nosotros llevamos ya 2 años con un curso de general sobre ley de protección de datos en el sector público. Partimos antes de que aprobaran la ley el año pasado. Este año lo hemos hecho 3 veces, el año pasado lo hicimos 2 veces. Pero ahora vamos o sea, ya están arriba 3 nuevos cursos que son como talleres mucho más concretos. De hecho, hablando de lo que hablamos del famoso registro de actividad de tratamiento, que es algo urgente, ¿no es cierto?, que se tiene que hacer, tenemos un curso de, creo que son, no sé, 15, 16 horas solo de este tema, que es solo para hacer RAT. Entonces, hay otro que es solo para redactar contratos y hay otro que es solo para hacer evaluaciones de impacto y protección de datos, que van a ser necesarias en ciertos tipos de tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, para quienes están así como ya en el área más aterrizando la implementación, tenemos esos 3 cursos, más el curso general para todos los que recién se están subiendo al carro, ¿no? Que abarca todo tipo de, o sea, todas las cosas, y de hecho Carlos hace una clase de, ¿no es cierto?, transparencia y protección de datos personales, Juan Ignacio hace otra clase de todos los requisitos especiales para el sector público. Entonces, el tema de la capacitación es clave, pero alguien preguntaba, ¿en el Estado alguien está haciendo acompañamiento para la implementación? ¿O eso no está ocurriendo? Yo no he visto eso, por eso yo les pregunto. Formalmente no, yo creo que más allá de los esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Gobierno Digital, que siempre ha sido, ¿cierto?, un impulsor muy importante y relevante en estos temas, puntualmente no hay un acompañamiento directo. Y más allá de las recomendaciones que está haciendo la Comisión en estos temas, o la mirada que está teniendo desde el sector público, la verdad que se echa de menos ese acompañamiento, sería muy útil. Carlos, tú tampoco has visto, porque en No, algún minuto el Consejo tenía un curso de protección de datos personales, me acuerdo, yo lo tomé cuando estaba trabajaba en el MOP, pero estamos hablando hace muchos años. Pero tampoco hemos visto que hayan, o sea, como cosas transversales de acompañamiento. No, no. De hecho, el Consejo no forma parte de la comisión sí, pues, asesora, entonces sí. él no tenía un rol sobre eso. Mm. Bueno, como decían nuestros panelistas, el tercer informe de la comisión tiene una parte con recomendaciones para organismos públicos. Entonces, es un buen lugar para partir, ¿no es cierto? Y obviamente también instancias de formación como las que ofrecemos nosotros, o otras entidades, por supuesto, que son espacios eh, para avanzar. Se han publicado varios libros de este tema, también manuales y cosas así, pero claramente hay harto trabajo por hacer. Quería agradecerle tanto a Carlos como a Juan Ignacio por su tiempo y a todos los que se conectaron. Dejamos ahí los links tanto de la comisión asesora como de los cursos que hemos hecho, o sea, que vamos a hacer y que hemos hecho. Y muchas gracias a todos por conectarse. Es un trabajo titánico, pero yo creo que es tan importante porque los datos son un reflejo de nuestra identidad y de verdad que tienen que ser tratados y en el fondo son parte de nuestra persona. Entonces, cuando no se respetan nuestros derechos, es como se pasan a llevar esos derechos que son muy propios nuestros, ¿no es cierto? O sea, de verdad que nos pueden discriminar si es que se dan a conocer datos personales. O sea, esto nos debería importar a todos nosotros como ciudadanos, ciudadanas de habitantes de este país. Y en el fondo por eso es tan importante que se avance con esta ley, que avancemos con la cultura. Eh, Así que, y más el Estado, que tiene ese rol, ¿no es cierto?, de apoyar, tiene muchos datos personales para implementar las políticas y es muy importante que eso ocurra. No sé, en un minuto una reflexión final, Carlos, Juan Ignacio, lo que quieran decir para cerrar. Eh, sí, no, totalmente de acuerdo contigo, María Paz. Gracias por la invitación y yo creo que al final esto refleja la importancia de que la agencia se le dé la herramienta y la estructura y el presupuesto necesario para poder hacer realidad lo que hoy día señala
el papel, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay un espacio todavía en donde avanzar y ojalá esa agencia, ese servicio público tenga el mejor de de las estructuras, de los apoyos para que eso pueda ser realidad, ¿cierto? Así que eso por mi lado. Sí, lo mismo Juan que el Ignacio. mismo espíritu de Carlos, yo creo que esto costó mucho que saliera. Estamos hablando de muchos proyectos de ley que no tuvieron la misma suerte que este último, que de hecho es una fusión de dos proyectos de ley. Eh, y toda la espera tiene que valer la pena para tener una agencia con las herramientas que ya tiene a nivel legal, pero con una implementación adecuada, porque aquí hay muchas expectativas. Y para cumplir con esa expectativa, evidentemente que hay que robustecer un organismo público que tiene a cargo no solo la implementación en lo técnico, sino también, como mencionaba acá, lo mencionaba también María Paz, la implementación de una cultura de protección de datos personales. Y creo que eso finalmente es lo más importante porque va a hacer que los ciudadanos efectivamente entiendan la importancia de este tema, entiendan la importancia de hacer valer sus derechos, eh, y para eso requieren de un organismo público que esté preocupado permanentemente en la instalación de esa cultura. Así que ojalá que se escuchen esas recomendaciones de la comisión y haya un trabajo serio detrás. Muchas gracias a los dos.